Pasamos a la segunda teoría, que es la teoría de las metas de logro. ¿De acuerdo? Hemos hablado de la primera, la autodeterminación, es una teoría muy compleja, que sigue en evolución, que sigue arrojando resultados. Es la teoría más actualizada. La teoría de metas de logro, digamos que quizá ha llegado en los últimos años a su límite de exploración, pero es una teoría que está muy bien conjugada y que nos da muchos patrones para poder intervenir. Nos habla también de un urbanismo, si no es activo, en este caso es intencional, pero tiene el mismo resumen. El individuo se mueve por sí mismo. ¿De acuerdo? En este caso, alcanza una meta. Ya veremos que la meta no es un logro competitivo. La meta para él tiene unas connotaciones de un constructo que él se hace en la cabeza. Y su objetivo es mostrar competencia. La diferencia con la teoría anterior es que la competencia que muestra en la teoría de la autodeterminación está más ligada con satisfacciones personales, y aquí, como veremos, esa competencia puede estar ligada a satisfacciones personales o a satisfacciones en relación a otros. Y lo que ellos hablan mucho que es contextos de logro. ¿A qué llamaremos contexto de logro? A una situación normalmente de enseñanza, que se da en cualquier hecho en el que él o ella participe. Y son contextos en los que hay algo que lograr, hay un objetivo. ¿De acuerdo? Estos estados de implicación que componen lo que el individuo espera y lo que tiene en su entorno se componen de dos factores. La orientación que va a tener el individuo hacia la actividad y el entorno o el clima que se va a generar a su alrededor. Esta teoría es más sencilla para que comprendamos lo que hemos dicho que la anterior. La anterior es más compleja, aunque es más lineal, y esta es más esquemática. Entonces, si hablamos de la orientación motivacional, que es lo que os he dicho al principio y es lo que se ha demostrado con esta teoría, la orientación motivacional, la del individuo, es difícil de cambiar. La orientación está en su educación. Si yo he tenido unos padres que me han ligado a ser muy responsable, a conseguir siempre lo mejor, a ser el número uno, yo tendré esa tendencia, esa orientación. Mientras que tengo unos padres que me han ligado a lo contrario, tendré esa orientación. Entonces, la orientación del individuo le genera además unos sentimientos afectivos. Esto es muy importante porque esta teoría, junto con la autodeterminación, hablan de que hay distintos canales, y el canal emotivo o el canal emocional es uno de los fundamentales. Es decir, cómo vivencia el individuo su práctica. Desde esta perspectiva hay dos orientaciones, lo que llaman los autores al ego o de competitividad y la orientación a la tarea o de maestría. Es decir, a ganar yo, conseguir yo, ser, demostrar o conseguir hacer. En un caso, el logro es superar el límite y ese límite además supone que yo gano, y en el otro supone terminar la tarea. Cumplir el objetivo es terminar la acción. Ahí tenéis un poquito la diferenciación, la tenéis, porque la teoría está simplemente para darnos una idea. Y en cuanto al clima, es decir, a qué se puede organizar en torno al individuo, podemos hablar de dos tipos de clima, que son el clima orientado al ego también y el clima orientado a la tarea. Como veremos ahora, este clima orientado a la tarea va a ser el que más determine nuestra capacidad de actuación. Y fijaros una cuestión en la frase inicial. El clima motivacional se define por señales. Cuando hablo de señales, hablo de frases, de ubicaciones espaciales, de organizaciones grupales. Es decir, de factores que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de organizar una actividad, pero que determinan totalmente las claves de éxito o fracaso. Esto para mí es un elemento muy importante porque hay gente que dice, yo estoy trabajando de esta manera. Cuando analizas una observación, cómo tiene dispuesto al grupo, qué tipo de feedback da, qué tipo de organización espacial realiza cada uno de los elementos de la sesión, qué tipos de contactos tienes con los individuos, compruebas que no es real, porque las señales que se están dando no tienen nada que ver con lo que la ha promovido. Esto es simplemente para la reflexión. ¿Qué nos dicen las investigaciones resumiendo? Digo resumiendo porque he puesto algunos ejemplos. En cuanto a metas de logro puede haber 300 artículos. Claro que el clima-tarea se ha correlacionado positivamente en todos los estudios, siempre con elementos como los que estáis viendo. Es decir, si yo genero un contexto que permita al individuo tomar decisiones y cuyo objetivo no sea ganar, pero ganar él, puede ganar con otros, los resultados en los individuos son claramente superiores a si creo un clima de control. Estoy hablando ya para que relacionen las dos teorías con la autodeterminación.
¿Qué implicaciones tendría? Tenemos un estado de implicación del individuo. Ese estado de implicación no es directamente modificable en el momento, pero sí a largo plazo. Con lo cual, debo trabajar con estado de implicación desde el principio. No puedo suponer que todos somos de un tipo. Tengo que trabajar con lo que hay. Dependiendo del entorno en el que esté, tener unos alumnos con unas características. Después, ese estado de implicación dependerá de dos elementos. El primero, como he dicho, su orientación motivacional no es fácilmente trabajable, pero el segundo sí. Y es en el que debemos centrarnos. El individuo, para conseguir la meta, tiene una conducta adaptativa. ¿Qué significa? Que el cambio se produce precisamente en que yo le proponga una realidad que le suponga un esfuerzo, que suponga un cambio. Simplemente el cambio para él, y este sería el cambio de la orientación de la orientación meta de logro, sería que la meta no sea en este caso ganar, sino conseguir adaptarse. El éxito sería conseguir adaptarse a la nueva situación. Eso es lo que se propone como alternativa a lo que sería simplemente el ganar. Y lo que hemos dicho, esa meta que está determinada y que es la representación individual que se hace, es lo que va a orientar su actividad. Y eso es lo que tendremos que centrarnos. Como hemos dicho, la generación del clima motivacional es lo importante. Ahora, pequeño apunte para la práctica. Digo pequeño apunte ¿por qué? Porque es uno de los pocos estudios de investigadores que proponen cosas prácticas. En primer lugar, Ames dice, ¿cómo puedo generar un clima motivacional hacia la tarea? Y propone un acrónimo, el TARGET, que ahora veremos es tareas, autoridad, reconocimiento, agrupación, evaluación y tiempo. Es decir, qué elementos de la organización de la estructura de la clase puedo modificar para llevar esa orientación del individuo poquito a poco, gracias a un clima motivacional hacia tarea, hacia un cambio de actitud, hacia un cambio de estado de implicación. Y ese desarrollo de Ames, hay unos autores españoles que están trabajando en el tema, lo han desarrollado metodológicamente una aproximación para el campo de la actividad física, de la educación física. Y aquí vemos lo que ellos proponen en el ejemplo. Esto es para mí lo importante. Y es cómo conseguir, en la teoría de los autores que han hecho investigaciones, sacar implicaciones reales que nos valgan como fórmulas eficaces para cambiar la praxis. Los podéis ver por encima, con ellos. Hago, por ejemplo, un matiz sobre establecer las recompensas por utilizar el bichito y los castigos al inicio del curso. Es decir, generar un entorno estable. Muchas veces jugamos con irlo modificando en función de mi relación con el grupo. Yo creo un entorno estable y ese entorno estable lo hemos pactado. Cuando tú te sales de él, o cuando yo me salgo de él, no lo estamos haciendo correctamente. Pues este que parece una tontería se muestra como un elemento determinante para que el individuo se sienta implicado en la tarea, conozca los objetivos y sepa a qué atenerse. Ocupación, toda la fe. Voy terminando para que podamos pasar a tomar un pequeño alape. Los modelos teóricos nos brindan un buen marco. ¿Por qué? Porque hay mucha gente detrás trabajando, realizando muchísimo trabajo de investigación para comprobar qué funciona y qué no, y de ahí, de manera inductiva, poder darnos agrupadas ideas que nos permitan hacernos una idea del constructo que nos puede funcionar en la práctica. La implicación activa del individuo se ha mostrado que es fundamental para poder tener éxito con todo lo que he dicho al principio de adherencia a la práctica, de falta de abandono, etc. En el contexto educativo, no estaríamos hablando de un club de alto rendimiento, estaríamos hablando del contexto educativo, hay que generar contextos de logro que se centren en el éxito personal, no en el éxito normativo. Se hace necesario seguir avanzando en estos modelos, cuestión que está haciendo la teoría de la autodeterminación actualmente, para que permita ese desarrollo, como he dicho ahora, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, del target aplicado a tareas concretas, al profesor tener elementos concretos para poderlos llevar a la práctica. Y desde esta perspectiva, me parece fundamental, y es una tarea que sobre todo en el ámbito educativo es imprescindible a realizar, y es un intercambio, un feedback constante entre el investigador y el docente para poder llegar a conclusiones. Yo en este momento estoy muy contento porque sin saber cómo llevar mi vida a un punto en el que realizo investigación y la puedo llevar a la práctica inmediatamente porque tengo profesores en formación
que hacen prácticas en centros reales. No elaboro teorías raras, sino que estamos preparando un proyecto y ese proyecto cojo alumnos del máster que van a ser futuros profesores y les digo, ponlo en la práctica. Y dime qué te han dicho. Tengo esa gran suerte, he llegado hacia allá como he llegado y en este momento estoy muy contento. Pero me parece que es importante que esto se produzca más en distintos ámbitos para poder hacer una conexión entre lo que el investigador dice y la práctica. Muchas gracias por vuestra atención.